diciembre, de enero, que ya estamos pues al 19, qué rápido se va el tiempo, rapidísimo. Para mí son súper especiales las fiestas, y una de las cosas que más atesoro en mi corazón es una tradición que viene de mi familia desde que era niña, y es tener, y que ahora hemos adoptado en casa con Raúl, con nuestros hijos, y es esta tradición de tener en ese periodo de fiestas, no importa cuándo, pero en ese periodo, tener una fiesta con una cena así formal donde todos nos ponemos nuestros mejores trapitos y nos ponemos una mesa así bonita de lujo y nos sentamos a la mesa, y todos los que están sentados a la mesa tienen la oportunidad de hacer un discurso, y en este discurso es como una evaluación de lo que ha pasado en el año, y es una manera de agradecer también al Señor todo lo que se ha vivido y también de proyectar lo que viene en el año siguiente, ¿no? Entonces es una de las cosas que más disfruto de esa temporada y me encanta, ¿no? Y así que en ese contexto pues yo empecé a reflexionar sobre el tiempo, sobre lo rápido que pasa, porque de repente ya veo a mis hijos grandes, ya oigo pasos por la azotea, ¿no? Ahí de gente que anda merodeando, que se quiere llevar a mi pequeña o a mi pequeño. Y yo digo, ¡ay, Señor!, ¿no? Los niños que yo enseñé en la escuela dominical, pues ya grandes, ya casados, algunos ya profesionistas, no se equivoquen, yo empecé a dar clases muy chiquita, desde los 12 años yo ya andaba dando clases, por eso es que ya están muy grandotes, ¿no? Y de repente te pega así, ¿no? ¡Wow! Se nos ha ido el tiempo. Y entonces me topé con el Salmo 90, que es una reflexión sobre el tiempo. Yo quiero que me acompañen a leerlo. Voy a leerlo yo en la nueva versión internacional, ¿vale? Y esa es una reflexión sobre el tiempo. Escúchenlo. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Amén. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, como dices, volveos al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. A causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora este tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Es un salmo. No es fácil de leerlo, es muy profundo, existencial, y la primera parte del salmo como que nos deprime un poquito, ¿no? Porque es un lamento, es un clamor desgarrador que hace el autor y sobre la brevedad del tiempo, sobre la dureza de la vida, sobre el pecado del ser humano, pero la mitad
justo en el verso 12, el Salmo tiene un punto de inflexión y cambia. Gracias a Dios, no se queda en el lamento, cambia. Y ahí encontramos una oración gloriosa, ¿no? De esperanza, de libertad, de consuelo, de restauración. Entonces, ténganme paciencia conforme vamos viendo todo el Salmo, porque empieza así como muy depresivo, pero termina bien. A veces así como con nosotros, cuando hacemos ese balance del año, podemos empezar medio depresivos, pero terminamos bien, ¿no? Amén. ¿Quién me puede decir quién es el autor de este Salmo? Veanlo ahí en sus Biblias. Uy, ya no. ¿Quién me puede decir quién es el autor de este Salmo? Está en sus Biblias, veanlo. Moisés, no es David, es Moisés. Y dice algo más ahí en el título de los que lo traen. ¿Qué dice? Moisés, varón de Dios. Es el único salmo de Moisés que tenemos en los salmos. Hay más salmos de él, pero están en otros lados. Pero en el salterio de los salmos, este es el único salmo de Moisés. Varón de Dios. Este hombre del cual Dios dice, ¿no? Moisés, el más fiel de todos mis siervos, con él hablo cara a cara, a él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Moisés, mi amigo, ¿verdad? Este gran hombre de Dios. Pero en este momento del Salmo, él está al final de sus días, ya con 120 años. Es un hombre anciano y está de pie en la parte más alta del monte Nebo, y yo me lo imagino bien emocionado, porque lo que está viendo es la tierra prometida, y puede estar quizás con lágrimas en sus ojos diciendo: ¡wow! Al fin hemos llegado a este lugar. Y tiene a todo el pueblo ahí alrededor en la montaña esperando este gran momento. Pero de repente ese semblante quizás de gozo, de saber que la tarea está cumplida, pues cambia. Y entonces Moisés se acuerda de lo que acaba de escuchar de parte de Dios, desconsolado, frustrado. Dios le ha dicho: por no haber confiado en mí, Números 20 y 12, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no vas a entrar. ¿Se imaginan? Después de 120 años de estar ahí luchando, Moisés está haciendo un balance de su vida, no un balance de fin de año como el que yo hago, ¿no? Él está haciendo ya un balance de su vida. Se acordó de los 40 años ahí en Egipto con ese esplendor en la corte de Faraón. Quizás se acordó de esos 40 años en el desierto con su suegro, huyendo, escondiéndose, como con esa visión muerta, ¿no? De decir: yo pensé que tú me habías llamado a ser libertador y ahora estoy aquí escondido, pastoreando ovejas y cabras, ¿no? Como que su vida no valía la pena. Pero ahí es donde él recibe el llamado y recuerda esos 40 años con ese pueblo al que estuvo guiando por tanto tiempo, ¿no? Y Moisés insiste y le dice al Señor: déjame pasar. Ahí está en Deuteronomio 3. Déjame pasar y ver la buena tierra del otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Y Dios le dice, Deuteronomio 3, 26, basta, ya. No me hables más de este asunto. O sea que Moisés insistió, ¿no? Déjame pasar. Imagínense, 120 años con ese pueblo tan terco y al final de cuentas sabe que no va a entrar. Y Moisés insiste. Y Dios le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Contempla la tierra con tus ojos, pero no vas a cruzar. Dale a Josué, prepara a quien te va a seguir en el liderazgo. Dale a Josué las debidas instrucciones. Anímalo, fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará posesión en la tierra que vas a ver. Qué duro momento para él como líder, tener que pasar la estafeta al que viene.
Son duros momentos de crisis. Y uno dice, pues, pobre Moisés, ¿qué clase de Dios es este, no? Y yo personalmente, yo les confieso que a mí me cuesta trabajo entender esta parte. A Raúl no, ¿verdad? Pero a mí sí. A mí siempre me ha costado trabajo pensar por qué Moisés no pudo entrar, ¿no?, a esa tierra de promesa. Y ¿qué clase de Dios es este, no? Hacerle esto a Moisés, su siervo fiel, quien aceptó el reto de ser libertador de los hebreos, el que sobrellevó la carga tan pesada de que era este pueblo tan terco, tan mal agradecido, tan quejumbroso, tan rebelde, y que por fin había logrado llegar ahí y no entrar. Moisés no podía entender lo que está pasando, igual que quizás yo no lo entiendo, y pues si tanto, ¿no? Es como si pudiéramos verlo ahí golpeado, frustrado, abatido, y se cuestiona si su vida ha valido la pena. Por eso en el Salmo dice, y ahora lo podemos entender un poquito mejor, ¿no? Tantos años de vida, sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades, pronto pasan y con ella pasamos nosotros. Por eso está Moisés ahí haciendo esta reflexión de lo pesado que es la vida, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos momentos como esos cuando hacemos esos ejercicios de reflexión, ¿no? Nos preguntamos, ¿ha valido la pena? Especialmente los predicadores, y yo he visto esto en Raúl, que ha dedicado y consagrado su vida a la predicación, a veces se pregunta como Ezequiel, ¿valdrá la pena? A Ezequiel el Señor le dijo, la gente le gusta que prediques, y es más, van a las plazas y te dicen, predícanos, se oye muy bien, cántanos de nuevo, ¿no? Pero sus vidas no son transformadas. Y se cuestiona uno si la razón de ser de la vida vale la pena, ¿no? Y en este salmo pues vemos a Moisés que se está desahogando, y en ese clamor expresa a Moisés con todo su dolor. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? O sea, Moisés, ¿no? ¿Quién lo puede comprender? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Ahora, qué privilegio es que nosotros tengamos como una ventanita, ¿sí?, para asomarnos y ver cómo fue que Moisés resolvió esta crisis, este problema, esta noche oscura de su vida, ¿no? Nos anima, porque así cuando tú y yo estemos en esas noches oscuras preguntándonos si realmente ha valido la pena toda nuestra vida, si valió la pena la toma de nuestras decisiones, si valió la pena dejar nuestra tierra, si valió la pena dedicarnos a lo que nos dedicamos, si valió la pena servir o no servir al Señor, pues aquí tenemos una ventanita para ver qué hacer, ¿no? Y entonces el Salmo 90 nos confronta. ¿Quieres saber cuál es el sentido de la vida? ¿Quieres saber si tu vida ha valido la pena? Y que al final de tus días puedas decir, wow, ha sido bueno. Pues tienes que cambiar la pregunta, porque no se trata de preguntas sobre el propósito de la vida, sino son preguntas sobre identidad. Porque para saber cuál es el propósito y sentido de la vida, y si esta vale la pena, pues primero necesitas saber quién eres. Porque si sabes quién eres, entonces sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Si eres martillo, pues a clavar clavos. Si eres desatornillador, pues a desenroscar, ¿no? Y si eres lo que seas, pues hacer lo que tienes que hacer. Entonces no debemos empezar por el hacer, sino por quién eres. Y el problema está ahí, porque muchos de nosotros basamos nuestra valía, nuestro valor, y le damos esa calificación de valió la pena o no valió la pena, por lo que hacemos. Pero nosotros no valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos. Y es ahí por eso que está el problema, ¿no? Primero hay que definir identidad y después propósito. Ahora, muchos han intentado dar respuesta a qué es el hombre y a qué se debe y cuál es el sentido de la vida, ¿no? Las ciencias, la filosofía, la pedagogía, la antropología, la psicología, también los sistemas políticos y sus ideologías, ¿no?
el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y todos los ismos que quieras, ¿no? Todos han tratado de dar su respuesta. Y hay muchas voces que tratan de guiarnos y de decirnos, este es el hombre y para esto es la vida, ¿no? Y la sociedad está así como aturdida, ¿no? Y para muestra, pues un botón, si quieres meterte a este debate, pues simplemente métete a las redes un momentito y ahí verás todas las voces que te estarán queriendo guiar y decir, esta es tu vida y para esto sirve, ¿no? Pero el problema no está en buscar respuestas o en que haya muchas o pocas respuestas, ¿no? El problema está en encontrar una respuesta que verdaderamente nos dirija a un camino donde podamos ser seres humanos realmente, y donde realmente podamos entender por qué estamos aquí, ¿no? Y entonces el Salmo empieza confrontándonos con eso, y para saber quién soy yo, pues primero necesito saber quién es Dios, ¿no? Y empieza así el Salmo: Señor Adonai, tú has sido nuestro refugio, nuestra morada, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Versículo 1, versículo 2. Señor, ahí ya con esa declaración contundente con la que empieza el Salmo y también termina Señor, está contenido lo que Él es, Señor. Y dice el Salmo, tú has sido, tú eres, y por lo tanto, tú serás. El gran yo soy, el que fue, el que es, el que será. Eso es lo que significa Señor, el creador, el que gobierna mi vida. Él es el Señor y Él es mi creador. Él es nuestro hogar, nuestra morada, es nuestro principio, es nuestro final. Y Hechos después nos dice, Hechos 17:28, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Él es el Señor, Él es el creador, pero también es esa esfera donde se mueve la vida humana. Y es solamente ahí, cuando nosotros nos volteamos y miramos a Dios, que podemos realmente conocernos a nosotros mismos, medir nuestras limitaciones, ¿no? Porque ahora vamos a ver que el Salmo empieza a contrastar esa eternidad, esa grandeza de Dios con lo que nosotros somos, ¿no? Entonces ahí podemos medir nuestras limitaciones y podemos entender nuestra vocación. Entonces, una vez que el Salmo establece el señorío, la grandeza, la eternidad, la divinidad de Dios, entonces se empieza a definir qué es el hombre. Y en contraste con Dios, pues el hombre es muy frágil, es muy temporal. Fíjense, versículos 4 al 7. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Tú haces que cuando dices, volveos a polvo, mortales, es decir, polvo eres, en polvo te convertirás. O sea, el destino del hombre sin Dios es la muerte. 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. ¿Cuántas metáforas aquí? ¿Cuántas figuras? El día de ayer, las breves horas de la noche, un suspiro, la hierba. ¿Cuántas metáforas para enfatizar que la vida del hombre sin Dios es breve y es frágil? Y esta palabra creadora, ¿no?, de hagamos al hombre, ahora se vuelve una palabra de vuelve al polvo. Y en realidad nuestra vida pues es corta, ¿no? Dice ahí el texto que 70 años y en los más robustos 80. La década de los 10, de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, de los 60. ¿En qué década estás? Da cosa pensarlo, ¿no? En la realidad la vida es corta. El salmista lo enfatiza. Y en este sentido, pues ya el Salmo es un golpe así duro contra el autoengaño, ¿no? Y es un autoengaño humano de creer que nuestro tiempo es ilimitado. Ahora, cuando aceptamos el hecho de que la vida es breve, tenemos una tentación.
esta de carpe diem, ¿no? Aprovecha el tiempo, ya que es breve, pues vamos a aprovecharlo. Y en México decimos, vamos a darle vuelo a la hilacha. Aquí no sé cómo lo dirían eso. O sea, vamos a aprovechar al máximo, total. No nos preocupemos del futuro y ni de las consecuencias de las decisiones ni de nuestras acciones. O sea, vamos a vivir la vida porque pues, si tal se nos va a acabar pronto, pues mejor que nos sepa, que sea agradable, ¿no? Pero en su reflexión, Moisés no solo nos enfrenta a la realidad de que la vida es breve, sino que también que la vivimos frente a Dios. Nuestra vida la vivimos frente a Dios. Y es Dios, el Creador, el que nos ha colocado en este mundo para realizar obras de amor, de justicia, de paz. ¿Qué dice Efesios 2:10? Es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Pero tanto la Biblia como nuestra historia nos han demostrado que cada vez que el hombre intenta dirigir su vida, vivir su vida sin Dios, acaba torciéndola, ¿no? Adán y Eva, por ejemplo, intentaron vivir su vida al margen de la voluntad de Dios y permitieron que un animal cualquiera les dijera cómo vivir su vida y acabaron fuera del paraíso, ¿no? Y a veces nosotros también permitimos que cualquier animal nos diga cómo vivir la vida, ¿no? Ahora recuerden el momento que está viviendo Moisés, es a causa de su pecado. Dice que no confió y no reconoció la santidad del Señor, que Él no va a entrar. Y es a causa del pecado del pueblo que tampoco esa generación que salió de Egipto va a entrar. Esa generación murió en el desierto. Y es este contexto, ¿no? de la conciencia de este pecado. Por eso versículos 7 al 10. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra, nos deja confundidos. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, quedan expuestos a la luz de tu presencia. Y es este lamento de estos versículos de 7 al 10 que pueden leerlos en su casa, donde se está lamentando ya no solamente de la brevedad de la vida del ser humano, sino del pecado de la vida del ser humano que nos aleja, que nos saca del propósito de la voluntad de Dios, ¿no? Y así, vez tras vez, ya sea David, Jonás, Moisés, tú o yo, estamos atravesados por el pecado y por lo tanto pues en problemas con Dios. Tan pronto el ser humano se desvía un poquito de la voluntad de Dios, eso lo hace colocarse ante esta mirada enjuiciadora de Dios, porque es Él y no nosotros mismos, como lo dice el Salmo, quien juzga nuestra vida, la evalúa y al final la edita, ¿no? Y el pueblo de Israel tuvo que aprender esta lección, la lección del desierto. De la misma manera que nosotros tenemos que aprender que no hay manera que podamos agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo o con nuestras buenas obras religiosas. Si no, pues Moisés hubiera entrado, ¿no? El hombre se encuentra destituido de la gloria de Dios a causa de su pecado. Y entonces, si nos quedamos con esta primera parte, como les decía, pues nos deprimimos un montón. Dicen, pobre Moisés, pobre nosotros. Pobre el ser humano, ¿no? ¿Quién es el hombre? El hombre sin Dios no es nada, ni nadie. Amén, amén. Pero gracias a Dios que el Salmo no termina ahí. ¡Wow! Gracias a Dios que tiene un giro, porque si terminara ahí, pues apaga la luz y vámonos ya, ¿no? Al carpentero, a vivir la vida. Pero gracias a Dios, este lamento está a punto de dar un giro de 180 grados, ¿no? Total. Y empieza Moisés, ¿no? Porque Moisés conoce a Dios y se quebranta, se humilla, se cede, se arroja a los brazos de misericordia de Dios. Porque el único que puede ayudar a Moisés en este momento oscuro de su vida y mostrarle el camino de regreso y darle sentido a todo lo que ha sucedido, a todos sus 120 años y a toda su labor, es Dios, ¿no?
Y entonces él aquieta su alma. Como que toda esa, me imagino a Moisés con todo ese torbellino de emociones, ya lo aquieta y empieza a orar. Y él pide 6 cosas. Bien rápido lo voy a decir, no me voy a detener mucho. Pero la primera le dice, enséñanos, verso 12, a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Contar días no es como contar dinero, 1, 2, 3, 4, o como contar cosas, ¿no? Contar días es cuestión de conciencia, es cuestión de revelación. Al principio el Salmo de Moisés nos dice que Dios ha sido refugio de Israel, ha sido morada de Israel, porque un pueblo sin casa en el desierto ha encontrado su morada, su hogar, su refugio en Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:10. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, del desierto. Es Dios hablando acerca de Israel. Lo protegió, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Imaginan a Dios en esta obra maravillosa que hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Lo apapachó, lo cuidó, como águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Así Dios trató a Israel en el desierto, con ese cuidado, con ese amor. Pero Israel abandonó a Dios, a ese Dios que le dio la vida, y lo rechazó. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 33, 28 al 29. Como nación han perdido el juicio, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto y comprendieran cuál sería su fin, si tan solo fueran sabios. Por eso Moisés pide sabiduría, porque es la necedad del hombre la que nos hace pensar que podemos vivir la vida sin Dios. Y está diciendo Moisés, Señor, danos sabiduría. No podemos ser autosuficientes e independizarnos de Dios. Es la necedad la que hizo que el pueblo de Israel se alejara de su Dios, de su hogar, de su morada. Querían comerse al mundo. Si tan solo Israel fuera sabio y comprendiera cuál va a ser su fin, la vida nunca va a ser mejor sin Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. Ahora, ¿qué es el temor del Señor? No es ese miedo de, uy, me da miedo el Señor. No, es la conciencia, el discernimiento de saber delante de quién estoy. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios eterno, un Dios grandioso, un Dios que me ha amado. Si yo lo discierno, si yo lo entiendo, y es lo contrario a lo que dice el versículo 28, si no pierdo el juicio, si soy sabia y entiendo cuál es mi fin, entonces puedo vivir la vida desde otra perspectiva. Así que decidamos vivir nuestra vida desde la sabiduría y entender con ese discernimiento. Por eso enséñanos, o sea, no es información, revélanos, que podamos tener ese encuentro con Dios de tal manera que podamos discernir que sin Él no somos nada y que en Él somos todo. Esa es la sabiduría que está pidiendo Moisés. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. No es cuestión de tiempo, de falta de tiempo, porque todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Tú tienes 24 horas, yo tengo 24 horas. No es cuestión de tiempo o de falta de tiempo, es cuestión de sabiduría, de cómo vives esos días. Si tienes esa conciencia de que eres un ser en relación con Dios, un ser en relación con otros. Que Dios nos dé sabiduría para entender dónde vamos a terminar si seguimos caminando como estamos caminando. Ahora, yo no digo que se termina mal, a lo mejor estás caminando bien y terminarás bien, pero que no lleguen los días, no llegue la década de los 80 en lo que digas, uy, me gustaría volver a vivir la vida otra vez para poder hacer lo que no hice. ¿Qué es lo que no hiciste? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo
como a ti mismo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Y luego pide otra cosa. ¿Cuándo, Señor? Versículo 13. Te volverás hacia nosotros. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Ese es el volver del hombre. En el versículo 3 es: tú vuelves al hombre al polvo. El volver del hombre es muerte, pero el volver de Dios es vida. ¿Cuándo, Señor, te volverás a nosotros? La mayor manifestación de la ira de Dios es su ausencia, es la ausencia de Dios, ¿no? En el desierto tenemos la nube, esa columna de fuego que guiaban al pueblo de Israel, y la Shekinah, la presencia de Dios que descendía como una evidencia física, visual, ¿no? De que la presencia de Dios estaba ahí, que Él había venido a habitar entre ellos. Esta morada, esta habitación, este Dios en medio nuestro, este tabernáculo, es muy importante en esta narrativa. Pero esa presencia de Dios fue menospreciada, y a lo largo de la historia de Israel, primero en el tabernáculo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, después en el templo de Salomón, fue despreciada. Y Israel termina en el exilio a causa de su pecado. Cuando el pueblo regresó y finalmente pudo edificar nuevamente las murallas y el templo, ¿qué pasó cuando inauguraron ese templo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó cuando ya regresaron del exilio y edificaron el templo, pusieron las murallas? ¿Qué pasó cuando tuvieron la primera reunión? La presencia del Señor no descendió. Y los ancianos lloraron diciendo: no está aquí, no está aquí. Y los profetas se levantaron a decir: la gloria postrera será mejor que la primera. Pero el dolor fue grande, no estaba ahí. Pasaron más de 400 años de silencio. De ahí el clamor: regresa, Señor, ¿cuánto más te demorarás? Ahora nosotros leemos este salmo ya del otro lado de la cruz. Es el mensaje profético, y en la teología del Nuevo Testamento, este regresar de Dios, esta conversión de Dios, este volverse de Dios al hombre, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, por nosotros, para nosotros. ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, tabernáculo, morada nuevamente, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hasta cuándo, Señor, te volverás? Él se volvió a nosotros en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. La conversión de Dios no es nada menos ni nada más que su encarnación. Su encarnación, lo decimos fácil, pero es súper poderoso. Es Dios aceptando, solidarizándose, a incluso ponerse en el lugar del ser humano y morir. Igual que esa condena del hombre, ¿no? De polvo eres, polvo te convertirás. Morir en una cruz por nosotros. Él echó sobre sí mismo el mismo destino del ser humano, pero a la vez decidió convertir ese destino despiadado, maldito, en fuerza vivificadora, porque no quedó ahí, porque en la conversión de Dios no solo hay muerte solidaria, ¿no? Porque Él toma nuestro lugar, esa muerte vicaria en lugar nuestro, sino que también hay vida abundante, resurrección, hay nueva creación, hay festividad, hay alegría, hay nuevos comienzos. ¿Hasta cuándo, Señor, te volverás a nosotros? Se volvió en Jesús de Nazaret. Así que el antídoto de la muerte, de ese versículo 3, de polvo eres, polvo te convertirás, en la existencia del ser humano, el antídoto es, ¿quién es? Fuerte. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. Solo con el regreso de Dios en Jesús
puede el ser humano tener? Vida. Amén. Y vida en abundancia. Wow. Y cuando Dios camina con nosotros, pues las áreas de nuestra vida se iluminan. Gloria a Dios. ¿Cuál es la tercera cosa que le pide Moisés? Bonita, preciosa. Versículo 14. Sácianos de tu amor por la mañana. Y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Sácianos, Señor, sácianos, sácianos. Satisfacción. Wow, para esos 70, 80 años, sácianos de tu amor. Fíjense que cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, pues se tardó. Y entonces el pueblo empezó a impacientarse. Y le dijeron a Aarón, haznos un Dios, porque nos vamos a quedar aquí tirados en la mitad del desierto, pues haznos un Dios para que lleguemos y no muramos aquí, ¿no? Un Dios para adorarle. Fue una escena tremenda, porque acababa de haber esa ceremonia de pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y a la primera de cambio fueron infieles. Dios envía su juicio y Moisés se pone a interceder y dice, Señor, no los mates, Señor, y derrama su alma delante de Dios por el pueblo. Finalmente Dios le dice, vale, está bien, bueno, vale, no sé si le diría vale, pero digo, está bien, ve, llévalos tú, te enviaré mi ángel, pero yo no voy. A ver, seguimos hablando. Y le dice, yo no voy contigo. Y entonces en ese momento Moisés le dice, no, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy, no me muevo de aquí. No, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo de aquí. Y en ese momento le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Ahora, uno se imaginaría, wow, Moisés ya ha visto todas las plagas, ha visto los milagros, ha visto cómo el Señor se convirtió el agua en sangre, cómo vinieron esas plagas, cómo incluso los primogénitos de Egipto murieron, y truenos y relámpagos, y uno dirá, ¿más gloria? Wow, pues ¿qué más gloria puede haber? Esto se va a poner tremendo, ¿no? Pero Dios le dice, te tomaré y te esconderé en la peña y pasaré delante de ti. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Moisés no podía ver el rostro, sino que por las espaldas, ¿no? Moisés le está pidiendo, muéstrame tu gloria, ¿vale? El contexto es el juicio divino que acaba de haber para el pueblo de Israel. Y entonces empieza el Señor a pasearse. El Señor, el gran yo soy, el que fue, el que es, el que será. Yo soy. Es Dios hablando acerca de sí mismo. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Muéstrame tu gloria, dice Moisés. Y el Señor le muestra su amor, su misericordia, el perdón, nuevamente, una y otra vez para ese pueblo tan terco, tan necio, tan quejumbroso. Entonces Moisés, por eso dice, sácianos de tu amor por la mañana. Este amor, esta misericordia, esta piedad de Dios. Porque si somos sumergidos en el amor del gran yo soy, a mí me encanta cuando Raúl habla sobre el gran yo soy, porque explica cómo este nombre es, yo soy para ti todo lo que tú necesitas que yo sea en ese momento. Si tú en ese momento necesitas perdón, el gran yo soy es perdón. Si tú necesitas en ese momento sanidad, el gran yo soy es sanidad. Si tú necesitas en ese momento provisión, el gran yo soy es provisión. Es el eterno presente y el eterno pacto y el eterno
suficiente para nosotros. Amén. Y entonces, cuando somos sumergidos en ese amor, tú y yo, en el amor del gran yo soy, del eterno Dios, y somos saciados por Él, es cuando por fin entendemos nuestra identidad. Y esto finalmente, después de todo lo que hemos venido hablando, es lo que nos permite contestar la pregunta con la que hemos iniciado. ¿Quién soy yo? Pero no solamente quién soy yo a secas, sino quién soy yo en Dios. A pesar de mi pecado, a pesar de mi brevedad de mi vida, a pesar de lo finito, ¿quién soy yo? Lo responde el mismo Señor. Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es Dios hablándole al pueblo, a este pueblo pecador y a este pueblo idólatra, a este pueblo necio, ¿no? Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, aquí está. ¿Quiénes somos en Dios? Vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Sobre todos los pueblos. Amén. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, reyes para gobernar, sacerdotes para ministrar a Dios y ministrar a los hombres, gente santa, es decir, apartada, con un propósito, con una identidad. Y lo hermoso es que del otro lado de la cruz dice lo mismo en 1 de Pedro 2, pero vosotros sois linaje escogido, tú, el que está al lado tuyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Así es que por eso esa oración de Moisés, muéstranos Señor, sácianos Señor por la mañana de tu misericordia. Cuando nos sabemos amados por Dios, entonces podemos amarnos a nosotros mismos. Sí, Señor. Porque ahí está el meollo de muchos problemas. Y amar a los demás. Las necesidades más profundas, más básicas de aceptación, de validación, están resueltas ahí. No necesitamos andar buscando cubrir esas necesidades usando a otros, manipulando a otros, o dejando que otros nos usen o que otros nos manipulen. Están satisfechas en Dios. Amén. Y el amor de Dios es incomparable, es incondicional. No depende de si peco o no peco, es eterno. El amor de Dios no está basado en mis logros, ni en lo que yo merezco o no merezco, sino en su naturaleza. Dios es amor. Gloria a Dios. Y sigue Moisés, ya estaba él así emocionado. Pide otra cosa. Días y años nos has afligido. Versículo 15. Nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Wow. El Dios de segundas oportunidades. El Dios de retorno. El Dios creativo que puede transformar un caos, un desorden, que puede transformar el mal en bien y generar nuevas realidades. Esta petición es maravillosa porque cuando tú haces tus balances del año, de la década, de la vida, y encuentras que pues no has aceptado muchas cosas y que muchas cosas realmente han salido mal por tu pecado, por el pecado de otros, aquí tienes esperanza. Porque no importa lo que haya pasado, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto te hayas alejado, siempre hay la posibilidad de que el Dios de repente, el Dios de segundas oportunidades, venga y transforme las cosas. Él dice en Isaías que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
del espíritu angustiado. En Cristo tenemos esa esperanza. Él es el Dios que cambia las cosas. Amén. Y en Él ya hemos comenzado a vivir esta vida eterna. Aquí y ahora, no nos tenemos que esperar hasta un día que muramos. Aquí y ahora, yo tengo ya la certeza de que Dios es bueno, amén, de que Dios es poderoso, gloria a Dios, de que Dios es sabio, amén, y que Él me ama. Amén. Entonces, si Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, Él sabe cómo hacerlo, pues, ¿qué me toca a mí? Cederme, recibirlo, confiar, y Él va a cumplir su propósito en mí. Aunque mi pecado me meta en los lugares más oscuros, sus pensamientos para mí, como dice el profeta, son pensamientos de bien y no de mal. Así que los días, las mañanas, los breves de los que nos habla en el Salmo, con lo breve, ¿no?, se convierten en mañanas, días y años de sabiduría, de alegría. ¿Y qué importa que sea solo una mañana? Si es una mañana en Dios, amén, con propósito y con sentido. Amén. Le hace una quinta petición, y esta es preciosa. Preciosa, preciosa. Bueno, todas son preciosas, pero esta me llega mucho. Versículo 16 y 17. Sean manifiestas tus obras a tus siervos. Y fíjense que ya no está hablando del hombre en general. Ya está hablando de siervos, de una relación. Y su esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Fíjense qué bonita petición es: Señor, déjanos verte actuar de nuevo. Déjanos verte actuar de nuevo. Pero no solamente a nosotros, que este actuar trascienda y lo puedan ver nuestros hijos. Yo creo que esta es la petición más profunda de cualquier padre. Déjanos verte actuar y déjanos verte actuar en la vida de nuestros hijos. Porque muchos cristianos vivimos de glorias pasadas. Especialmente los que venimos de avivamientos, de movimientos muy carismáticos, donde los milagros de Dios eran palpables, normales, cosa del día a día. Y vivimos de ese recuerdo, ¿no? Pero Moisés nos dice: ya no más de ese recuerdo. Déjanos verte actuar de nuevo, aquí y ahora. Amén. Y que nuestros hijos lo vean. Gloria y que ellos lo experimenten, ¿no? Y esta es una petición preciosa, pero fíjense aún más. En la trilogía del Antiguo Testamento, esta palabra que se usa aquí para manifiesta tus obras, está en contraste con la palabra que se usa, confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Se está hablando del obrar de Dios y del obrar del ser humano. En lo que se refiere al obrar de Dios, la palabra que se usa, que es distinta a la del obrar del ser humano, es una palabra que se utiliza para el éxodo. Es la obra liberadora de Dios en el éxodo. O sea, lo que realmente Moisés le está pidiendo a Dios es: vuelve a hacer realidad el éxodo para nosotros. Libéranos de la esclavitud, del pecado. Inclúyenos nuevamente en una comunidad de pacto. Señor, sálvanos, redímenos. Déjanos ver esto. ¿Por qué? Porque Moisés está en ese monte a sus 120 años y se está dirigiendo a una generación de los niños que nacieron en el desierto. Ya sus padres, que fueron los que salieron de Egipto, en esos milagros portentosos donde vieron a los carros de Faraón ser sumergidos en el agua, ¿no? Esa generación de sus padres ya murió, ahora estos niños ya crecieron. Y estos niños serán los que entrarán a la tierra de promesa y los que tendrán que enseñarle a sus hijos quién es el Señor, para que puedan conquistar y cuando una vez que conquisten puedan seguir siendo fieles al Señor. Por eso le está diciendo: haz realidad el éxodo nuevamente en nosotros. Libéranos de esa mentalidad de esclavos, que nos podamos sentir o incluir o tener esa identidad
de miembros de la comunidad del pacto. Sálvanos, redímenos, porque no se hereda. O sea, no porque mi abuelo fue cristiano, yo ya soy cristiana y automáticamente tengo una relación con Dios. Es algo que es, tiene que ser real para cada generación. Cuando Dios hace palpable su obra liberadora y finalmente entendemos que somos parte de esta comunidad de pactos, entonces nuestra labor humana no solo tendrá sentido, sino que gozará de este fundamento y de esta continuidad. ¿Qué estoy diciendo? Señor, que tu salvación sea real para mis hijos también, y que ellos puedan llevar esta estafeta a sus hijos y sus hijos de sus hijos, y que puedas tú seguir salvándonos, liberándonos de esa opresión, de esa esclavitud. Cuando yo me siento y cuando yo me sé, cuando yo me identifico como una persona miembro de la comunidad de pacto, entonces todo lo que yo soy, todo lo que yo hago y todo lo que yo tengo tiene sentido. Estamos respondiendo a la pregunta que inició todo esto. Moisés se pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Pues mi vida tiene sentido en relación contigo, en relación a la comunidad de pacto. Y fíjense el consejo de Job 22. Este es un consejo que Raúl también me ha enseñado por muchos años. Job 22 dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Porque estamos diciendo, Señor, haz tú tu obra. Tu obra es que me salves, ¿no? Y luego pedimos, confirma la obra de nuestras manos, ¿vale? Fíjate lo que el Señor va a confirmar si tú eres miembro de esta comunidad de pacto. Si tú estás en amistad con Él, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, tienes que ser miembro de esta comunidad de pacto. Si te volvieres al Omnipotente, o sea, cuando haces tu evaluación de tus días, de tu vida, y la haces sin Dios, pues está difícil, porque es breve y es frágil, y al final estás en el pecado y no eres nada ni nadie. Pero si te vuelves al Omnipotente, serás edificado. Fíjense, para este año, nos gusta, para este año que viene, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Vuélvete ahora mismo en amistad con Dios y tus planes serán firmes. Mi vida, tu vida empieza y termina con Dios. Él es nuestra alfa, el omega, y solo en Él es que nuestra vida tiene sentido, tiene dirección. Cuando nos volvemos a Él. ¿Cómo no orar estos últimos 2 versículos, no? Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Este Salmo 90 termina como empieza, ¿no? Con el reconocimiento del Señor, del Adonai. Él es nuestra morada. Y así el Salmo deja de ser un canto de lamento, porque sí, que estaba Moisés en un momento muy difícil, para convertirse en un poema sobre el poder de Dios en medio de la realidad humana. Fíjense qué bonito. El poder de Dios en medio de tu realidad, en medio de mi realidad. Y lo que me resulta precioso es saber que Moisés sí que aprovechó ese estrecho tiempo que Dios le dio, después de negarle por última vez la entrada a la tierra prometida.
De hecho, y usó ese tiempo, ¿no? El Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Él usó ese tiempo con inteligencia y totalmente volcado en la voluntad de Dios. Cuando él ya supo que no entraría, estuvo en el monte, ese monte donde él escribe este salmo. Él ya no bajó de ese monte, él murió ahí. Pero el tiempo que estuvo ahí, estuvo dando una enseñanza a esos niños. Y esta enseñanza queda registrada en Deuteronomio, que es segunda ley precisamente. Hace como un recuento otra vez de todo lo que Dios ha hecho y está enseñándole a esta generación. Y esos discursos están contenidos en el libro de Deuteronomio. Si quieren saber qué hizo Moisés en ese breve tiempo, pues léanse Deuteronomio, disfrútenlo y como absórbanlo, sabiendo que son las palabras de un hombre anciano que está ya dejándoles como un testamento a esta nueva generación. Y ese libro es precioso y tiene el contexto esta situación, ¿no? Y los días que pasó Moisés ahí, pues lo usó para transferir a Josué su liderazgo, lo usó para preparar a esta nueva generación, para comprometerlos a que fueran fieles a Dios, que se volcaran en justicia social, en igualdad, y que estuvieran ahí. Aunque el Señor no le permitió a Moisés entrar a la tierra de promesa, la vida de Moisés no fue en vano. Su vida trascendió el tiempo. Amén, amén. Y tú y yo ahora estamos disfrutando, recordando, siendo edificados por el ministerio de ese gran hombre. Así es que yo te animo a que cierres tus ojos.